Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Después del año 100 después de Jesucristo, un factor que se cree que contribuyó a la caída del imperio fue la influencia religiosa y la legislación de castas retardaron el desarrollo de la ingeniería. Muchos historiadores le llamaron a este periodo el oscurantismo, que duró desde el año 600 al 100 después de Jesucristo. Durante este lapso dejaron de existir la ingeniería y arquitectura como profesiones. En este tiempo, según la influencia religiosa, se creía que la ciencia alejaba a las personas de Dios y por eso era malo. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían habilidades para fabricar buen acero desde los tiempos de los romanos. Aproximadamente en el año 700 después de Jesucristo, un monje de Mesopotámica llamado Severo Sebok dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico indio que desde entonces hemos llamado números arábigos. Una de sus más grandes realizaciones es la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el imperio de China desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos. Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes con características únicas. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Es irónico que esta invención china, junto con el cañón, eliminara las murallas. Los chinos fueron los primeros en inventar mecanismos de escape para los relojes. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió para ser de uso común alrededor del año 1200 después de Jesucristo. También lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. Kei Lung inventó el papel en el año 105 después de Cristo. Con eso dieron comienzo a la industria de la imprenta. Ingeniería europea. Volvemos a la época del llamado oscurantismo. En el periodo medieval abarcó desde aproximadamente 500 hasta el 1500 después de Jesucristo. Durante este periodo no existían las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos tales como los albañiles maestros. La mayoría de las personas debía tener el mismo oficio de sus padres. Sin embargo, en la década de 1500 ocurrió una serie de descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y matemáticas. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. Uno de los límites obvios del desarrollo de la ingeniería ha sido la facilidad con que se podían comunicar y comparar los pensamientos. Durante el Renacimiento, los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada. La invención de los anteojos en el año 1286 y el incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Un gran genio de ese tiempo fue Galileo Galilei, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ingeniería mecánica lo realizó Simon Stevin en Holanda a fines de la década del siglo XV mediante el triángulo de fuerzas. Permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales. Stevin escribió un tratado sobre fracciones y también realizó trabajos que llevaron al desarrollo del sistema métrico. Por el mismo tiempo tuvo lugar una diversidad de descubrimientos matemáticos de consideración. Alrededor del año 1640, Fermat y Descartes descubrieron independientemente de la geometría analítica. Un sacerdote inglés llamado William Outram, aproximadamente en el año 1622, diseñó la primera regla de cálculo basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de dos números. Descartes y Leibniz descubrieron en forma independiente el cálculo diferencial. Jean-Baptiste Colbert estableció la primera escuela formal de ingeniería en el año 1675. En 1771, un pequeño grupo de ingenieros a los que se le llamaba frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil.
Esta sociedad se constituyó como la Institución de Ingeniería Civil en 1828, iniciando con ello una especialización dentro de la ingeniería. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos, anticipó muchos adelantos del futuro, por nombrar algunos: la máquina de vapor, la ametralladora, cámara oscura, el submarino y el helicóptero, pero es probable que tuvieran poca influencia en el pensamiento de la ingeniería de su tiempo. En 1804, Richard Trevithick fue el primero en lograr que una locomotora de vapor corriera sobre rieles. Hasta el año 1880 la ingeniería fue civil o militar, mientras que hasta esa fecha había sido ambas cosas simultáneamente. Watt introdujo importantes mejoras en la máquina de vapor, multiplicando sus aplicaciones y marcando el comienzo de lo que se conoce como la primera revolución industrial. Pronto la fuerza del vapor se transformaba en la energía mecánica necesaria para dar marcha a los complejos engranajes industriales. Para mediados de 1800, prácticamente todo lo que se movía lo hacía gracias al vapor o la electricidad. Gracias a los trabajos científicos de Volta, Franklin, Faraday, fue posible convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Al hacer rotar un campo magnético entre los polos de un imán, se genera un flujo de electrones o corriente con un sinnúmero de aplicaciones prácticas. El señor Alexander Graham Bell, por ejemplo, encontró una ingeniosa forma de convertir el sonido en impulsos eléctricos y estos nuevamente en sonidos, dando línea a uno de los más grandes inventos de la historia. ¿Sí, aló? ¿Don Tomás? Y cuando Thomas Alva Edison consigue hacer pasar con éxito una corriente eléctrica por un delgado filamento de carbón, encendió la primera de todas las bombillas que iluminarían el mundo moderno. La tercera fuente de energía que dio el impulso definitivo a la revolución industrial fue la derivada del uso del petróleo. Los alemanes Nikolaus Otto y Rudolf Diesel desarrollaron los primeros motores de combustión interna que dieron impulso a toda suerte de vehículos. En este mundo cada vez más acelerado, la necesidad de actualizar las técnicas de producción tradicionales interesó al ingeniero norteamericano Frederick Taylor, que demostró que es posible organizar científicamente el trabajo para mejorar la productividad de las empresas. Cuando el empresario Henry Ford introduce con éxito la cadena de montaje, esta gran victoria de la ingeniería industrial permitiría la producción en serie de productos a gran escala. La producción masiva de fibras sintéticas, anilinas, productos farmacéuticos, caucho sintético, polímeros como rayón, baquelita, nylon, poliéster, plastificaron el mundo moderno. El descubrimiento de nuevos materiales como el concreto reforzado, pretensado, el uso de estructuras metálicas, la dinamita, nitroglicerina, permitieron la creación de las más sorprendentes obras de ingeniería civil. La aparición de nuevos dispositivos capaces de manejar pequeñas corrientes eléctricas permitió el desarrollo de la radio, telegrafía inalámbrica, la televisión y posteriormente la creación de complejos sistemas de comunicación y control. $2 billion. Eventualmente, los medios para destruir se usaron para construir. La misma tecnología utilizada en los aviones, proyectiles, misiles de largo alcance, hizo posible los primeros viajes al espacio. Y cuando finalmente el hombre puso un pie en la luna, la Tierra encendió la televisión para verlo. En menos de 2000 años, el hombre había ganado control sobre la naturaleza. Había conseguido incrementar la producción de bienes y servicios y reducir la cantidad de trabajo necesario para fabricar todo tipo de cosas. La popularización del teléfono, la radio, la televisión, la puesta en órbita de satélites de comunicación, la invención del circuito integrado, microprocesadores, la tendencia general hacia la miniaturización, la aparición de Internet, han aumentado la eficiencia y rebajado los costos en todas las actividades relacionadas con la transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos electrónicos. La era de la información está transformando nuestra forma de trabajar, jugar, nuestra forma de hacer las compras, nuestra forma de aprender. Pero la explotación indiscriminada de los recursos naturales, el aumento de las emisiones a la atmósfera, los problemas relacionados con el manejo de desechos industriales, tóxicos, nucleares. Cada nuevo avance trae consigo nuevos problemas e interrogantes, de las microscópicas estructuras del cuerpo humano a la más real de las experiencias virtuales, desde las profundidades del océano hasta los límites del espacio exterior. Mire a su alrededor, el mundo que le rodea. Mire dentro de su casa, vacíe sus bolsillos. Fíjese en todos los aparatos, máquinas, sistemas, dispositivos. Sepa que si están allí y funcionan y mejoran su vida diaria, es porque alguna de las ingenierías lo hace posible. Desde las más sencillas aplicaciones de la vida diaria a los más sofisticados ingenios mecatrónicos. Usted también puede hacer parte de la historia del ingenio humano.